vamos a leer del 13 al 20. ¿Lo tiene ya? Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. Dice la palabra: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Acompáñenme a orar. Dios y Padre, gracias por este tiempo que nos permite, Señor, estar acá reunidos delante de tu palabra, expuestos a ella. Señor, queremos agradecerte que nos permites estudiarla, Señor, nos permites aprender cada día más. Te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos des la bendición de poderla entender, nos des la bendición de poderla rumiar y nos des la bendición de poderla imprimir, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ayúdanos a saturarnos de tu palabra, de manera que podamos reflejar cada día de mejor manera tu gloria. Oro, Señor, por las necesidades, los problemas de mis hermanos, sus enfermedades. Recuérdanos, Señor, que tenemos promesas eternas que nos dan esperanza mientras vivimos en este mundo caído. Gracias por este momento. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Solo como una breve recapitulación, porque creo que es importante lo que estábamos estudiando la semana pasada con respecto a la confesión del apóstol Pedro. Si se recuerda, estuvimos hablando de que esta confesión es prácticamente la base del cristianismo. Esta confesión es increíblemente importante. Lastimosamente, muchas personas no han entendido lo que es la confesión. Este es uno de los pasajes, creería yo, que si usted a mí me pregunta cuál es uno de los pasajes más tergiversados de toda la Escritura, yo creería que es este. Este pasaje da como 3 o 4 razones o 3 o 4 oportunidades de ser mal interpretado, y de hecho así ha sido. Desde no solamente en la Iglesia Católica, que ya lo vamos a ver otro ratito, la Iglesia Católica reclama para ellos que a partir de este texto es que Pedro es el primer papa. Otros evangélicos dicen, por ejemplo, a partir de ese texto, que cuando Jesús dice que Él es le dice: tú eres Pedro y sobre esta roca, los evangélicos tratan de hacer una contraparte bien drástica, que no es lo que la Escritura está diciendo, porque le dice: tú eres Pedro y sobre esta roca le está diciendo, pero usted no estaba ahí cuando el Señor Jesús estaba diciendo esta roca. Ya, entonces, ¿cómo sabe usted que eso es lo que está haciendo referencia? Es una interpretación muy vaga, no digo incorrecta, porque sí, nosotros entendemos que Jesús es el fundamento, Jesús es la roca, pero en este texto no se está refiriendo a eso. En este texto se está refiriendo a otra cosa que lo vamos a ver más adelantito. También se ha tomado para atar, para desatar un montón de cosas. En la iglesia está acostumbrada a atar al demonio, desatar bendiciones en los cielos, atar al esposo que golpea a la señora y lo atamos en el nombre de Jesús, y atan y desatan un montón de tonterías, cosas que este texto no está diciendo. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que podemos recapitular de la semana pasada? Primero, creo que entender que la identidad de Jesús es fundamental y es valiosa. La identidad de Jesús es valiosa y fundamental. Eso es lo que está hablando este texto. Ese es el primer principio.
todo aquel que no sabe quién es Jesús está condenado a ir al infierno. De hecho, la razón, el único propósito por el cual la iglesia debe de reunirse es para aprender más de Jesús. Ese es el único propósito. No nos reunimos para hacer cultos de milagros, cultos de liberaciones, porque hay cultos de liberaciones también en algunas iglesias. Estoy hablando de las iglesias evangélicas, no estoy hablando de otras iglesias, estoy hablando de iglesias evangélicas que se reúnen a darle más gloria y más énfasis a Satanás que al mismo Cristo. Y la vez pasada me decía una persona, ay, viera qué bonito, usted debería de ir a mi iglesia, viera cuántas liberaciones hay en cada culto. Y decía, ¿liberaciones de qué? Liberaciones de Satanás, viera la gente cómo cae ahí liberada por Satanás. Y le digo yo, ¿y cómo la liberan? Ah, no, me dice, cuando vemos que alguien estamos orando y vemos que alguien empieza a hablar raro y a hablar feo, me dice, entonces lo empezamos a exorcizar. Y le digo yo, ¿y qué textos de la Biblia utilizan para eso? Al que se nos venga a la mente. ¿Sabe cuál es el problema de esto? Muchas veces es que utilizamos textos bíblicos que no tienen su contexto para armar un pretexto y empezamos a hacer prácticas que la Biblia en ningún lugar respalda. Por ejemplo, el exorcismo no es una práctica de la iglesia cristiana. Usted no ve en ningún lugar del Nuevo Testamento al apóstol Pablo, que escribió muchas cartas pastorales y muchas cartas a las iglesias. En ninguna de ellas usted puede ver al apóstol Pablo dando instrucciones de cómo hacer exorcismo. No hay. Ni tampoco de cómo hacer sanidades. No hay instrucciones. ¿Ya? No hay instrucciones. Y curiosamente la iglesia hoy se reúne para cosas en las que la misma Biblia no instruye. Pero sí hay instrucciones de cómo tenemos que estudiar la Biblia y la iglesia no se reúne para eso. Fíjense qué curioso. Las cosas que la palabra nos manda a hacer, no hacemos. Y eso es lo que nos ha llevado a nosotros a perder de vista la importancia de la identidad de Jesús, de conocer cada día quién es Jesús. De hecho, el apóstol Pablo en Filipenses dice que por este conocimiento, por el conocimiento de Cristo, él está dispuesto a tenerlo todo por basura y a darlo todo por perdido, si eso le va a permitir a él conocer más a Cristo. ¿Y quién era el apóstol Pablo cuando estaba escribiendo la carta a los filipenses? Ya estaba, incluso estaba preso por causa del evangelio, estaba preso por enseñar acerca de Cristo. Pero el apóstol Pablo entendía que hay un gran tesoro en el conocimiento de quién es Jesús. Y eso es lo que está hablando acá. Y respondíamos algunas preguntas la semana pasada. ¿Quién es Jesús? Y la respuesta a esta pregunta hace la gran diferencia entre las multitudes y los discípulos. ¿Quién es Jesús? Es la gran diferencia. Hay el ministerio de Ligonier, que es el que fundó el doctor R.C. Sproul, ya fallecido, tiene cada cierto tiempo, hacen una encuesta del estado de la fe, así se llama, o el estado de la fe, y hacen varias preguntas que no se las hacen a inconversos. Van a las iglesias y pasan unas encuestas doctrinales, pasan unos exámenes mínimos doctrinales, y los cristianos de las iglesias lo responden. Y curiosamente, si usted lo lee, el del año pasado es fatal. La gente no sabe quién es Jesús. Ahí está en internet, usted lo puede buscar. El estado de la fe, los resultados, es como una encuesta que hacen y a la gente le preguntan, ¿crees en un Dios trino, en un Dios en tres personas? La gente dice que no. Gente en una iglesia evangélica. ¿Tú crees que Jesús es Dios? Y la gente dice que no. Iglesias que tienen una confesión de fe sana, como la que estuvimos hablando el día domingo, pero la gente no le interesa de eso, no le interesa hablar de doctrina, porque como nos han metido en la cabeza de que la doctrina divide y que no hay que hablar de doctrina, sino que hay que hablar de Jesús, y Jesús es amor, no doctrina. Entonces la gente se inventa cada tontería y al final no entienden quién es Jesús, muestran a un Jesús que no conocen, que no es el de la Biblia, es un Jesús pagano, es un Jesús al cual usted le está pidiendo cosas, le está ofreciendo cosas, un Jesús que no hace juicio, un Jesús que no está lleno de ira, un Jesús que no está gobernando, y al final la gente está yendo al infierno. Esa es la gran diferencia.
Cuando hablamos de multitudes, no estoy hablando del mundo, estoy hablando de gente que está siguiendo a Jesús y aún así no logran identificar quién es. Las multitudes seguían a Jesús. ¿Me está siguiendo eso ahorita? Las multitudes seguían a Cristo. El hecho de que hayan iglesias topadas de gente no quiere decir que todos son cristianos y que las personas están ahí por Cristo. Eso es muy triste porque los pastores no se están dando cuenta de estos errores. Los pastores no se están dando cuenta que tienen números, pero tienen ignorantes. Y eso es duro, porque el ignorante, y cuando hablo de ignorante no estoy hablando en un sentido de capacidad, estoy hablando en un sentido de que no te han mostrado al Cristo de la Biblia y por lo tanto no conoces al Cristo de la Biblia. ¿Me estás siguiendo hasta ahorita? Entonces, querer a Jesús es querer teología y querer teología es querer a Jesús. En el seminario, cuando estuvimos dando la materia, a mí me tocó la divinidad, dimos la materia de la cristología y yo les decía a los hermanos que después al terminar la materia de cristología que enseñamos por un par de meses, al terminar la materia de cristología, todo aquel que estaba expuesto y aprendiendo de esto iba a terminar mucho más enamorado de Cristo de lo que jamás en su vida ha estado. Porque entender a Cristo, entender su obra, entender lo que Él viene haciendo desde el principio hasta el día de hoy y lo que Él va a hacer al final, hermano, es increíblemente maravilloso. Y es una esperanza grande, es una esperanza genuina que nos deja todo. Entonces la idea no es de que usted simplemente quiera hablar de cosas bonitas de Jesús. Lo decíamos la semana pasada, a Jesús o lo acepta todo o no acepta nada. No hay medias tintas con Jesús. Jesús usted o lo acepta tal cual, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, y que Dios se ha revelado en Cristo en todos sus atributos, o a usted le gusta todo o no le gusta nada. Porque usted no puede agarrar solamente partes de quién es Cristo. Decíamos eso la semana pasada. Pedro llega a esta conclusión, si usted se recuerda ahí en el versículo 16, ¿ustedes quiénes dicen que son? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cómo se llega a esta conclusión? Es interesante que nuevamente el Espíritu Santo está haciendo lo mismo que hemos hablado en muchas ocasiones. En el día jueves nos está hablando de la elección y el día domingo nos está hablando también de la elección. No sé cómo les fue en el grupo de crecimiento de este martes, pero estuvo bien interesante saber que Dios escoge incluso aquellos que van a ser condenados. No hay otra idea, hermano, no hay otra forma. Y el Espíritu Santo nos los está reforzando acá en el capítulo 16 de Mateo, porque el Señor le responde y le dice, bienaventurado eres. Hay una bendición especial, particular a Pedro por encima de toda la multitud, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces la idea es que la revelación de quién es verdaderamente Jesús y la posición que Él va a utilizar en mi vida, la posición que Él va a tomar en mi vida como el Rey soberano de todo lo que existe, es algo que solamente el Padre da a sus escogidos. ¿Me está siguiendo esto ahorita? Es algo que solo el Padre da por gracia, por misericordia a sus escogidos. Y esto decíamos también la semana pasada, solo para meterlo en contexto, que es la parte más maravillosa del Evangelio porque atribuye a la soberanía, al sabio consejo de Dios que hemos estado estudiando el domingo, el decreto sabio de Dios a quien Él quiere salvar para su gloria y se le arrebata al hombre, se le arrebata por completo. La gran incógnita o el gran choque que tiene la gente cuando se presenta delante de esta doctrina, la cual muchos llaman el calvinismo, que no es inventada por Calvino, es expuesta por Calvino, pero no inventada por él. Está aquí en las Escrituras, el Señor Jesús lo dice, a nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Y tú, Pedro, que has entendido esto, es porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado.
Lo que está haciendo acá es arrebatándole la gloria al hombre, porque el gran conflicto que tienen las personas cuando usted les enseña estas verdades acerca de la Escritura es que se les arrebata a ellos la capacidad de la decisión. Se les arrebata a ellos el privilegio de decidir. ¿Está siguiendo eso ahorita? Entonces le está diciendo a usted, aquí tú no hiciste nada para tu salvación. Realmente, literalmente, no hiciste nada. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados, ni tan siquiera querías venir. Y la única razón por la que el que está a la par suya no entiende de las Escrituras, no entiende de quién es Cristo, y usted sí, es por pura gracia. Aquí no hay erudición, aquí no hay inteligencia, aquí no hay que usted ha leído 20 veces la Biblia. Usted puede haber leído 20 veces la Biblia y aún seguir sin conocer quién es Jesús. Usted puede ser una cucaracha de iglesia y aún así no saber quién es el Mesías, no entender la identidad del Señor. ¿Me está siguiendo eso ahorita? Yo estoy más que seguro que esta semana, si usted hubiese ido a la playa, o si fue a la playa, no sé, usted le pregunta a alguien, ¿y quién es Cristo para ti? La gente le dice, es el Hijo de Dios. La gente sabe. La gente sabe quién es Jesús. Hemos crecido en un contexto religioso, la gente sabe quién es la persona de Jesús, pero no lo reconocen como el Mesías. Esta gente hacía lo mismo. Se recuerda que hablábamos que esta gente reconocía ciertas cosas acerca de eso. Decía, ¿será este el hijo de David? ¿Será este? Mira cómo enseña con autoridad, ni los escribas enseñan con esa autoridad. O sea, ¿quién es este? Es el Mesías, pero la gente no lograba discernir quién era él. Lo mismo está pasando con nosotros hoy en día, a diferencia que en aquellos tiempos la gente tenía un cierto temor de poder decir quién era el Mesías, y hoy nosotros simplemente le atribuimos cualquier cosa a lo que nosotros creemos que es el Mesías. ¿Está siguiendo eso ahorita? Entonces, ¿por qué esto es importante? Y creo que ahí es donde nos quedábamos la semana pasada. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos lo que aquí está sucediendo? Versículo 18, son los 3 versículos que nos faltaban. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sabe por qué es importante? Porque acá le da vuelta, completamente le da vuelta a la perspectiva que tenían los judíos con respecto a lo que el Mesías iba a venir a hacer. El Señor revela su propósito mesiánico, que es lo que iba a venir a hacer en esta tierra, a través de una nueva entidad a la que él llama iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesía, que inmediatamente para los judíos de ese tiempo esta palabra tuvo un significado. Esta palabra eclesía no es algo privado, no es algo que solamente se usa con el cuerpo de Cristo. En el contexto, en el griego, la palabra eclesía hacía referencia a una asamblea, a una reunión, cualquier tipo de reunión, cualquier tipo de asamblea donde se requería su presencia, donde se requería de que usted saliera de lo que usted estaba haciendo y se uniera a esta nueva asamblea para tomar decisiones, para, qué sé yo, para dar un voto, no sé, o tal vez para reunirse para un cumpleaños. Eso era una eclesía. La palabra eclesía de manera literal quiere decir llamados fuera. Entonces póngame atención. Para el judío pensaba que el Mesías iba a venir y iba a derrocar el imperio romano, iba a establecer su reino, iba a venir con gran pompa, iba a venir matando gente, iba a venir, que eso sí lo va a suceder, pero en la primer venida el Señor no vino a hacer nada de esto, sino que vino a establecer una entidad, establecer una comunidad. Y curiosamente es una comunidad de pecadores y en el contexto de pescadores, lo más vil y menospreciado de la sociedad. ¿Se recuerda quiénes eran los 12? Hace un par de años atrás estudiamos quiénes eran los 12. Los 12 eran personas que, hermano, usted ve la vida de esta gente y usted sale en carroza. Era gente terrible, era gente con problemas de carácter, con problemas de incredulidad. Y el Señor les está diciendo, señores,
tú eres Pedro y sobre esta roca voy a edificar la forma o voy a trabajar y lo voy a hacer a través de esta entidad llamada iglesia. Y esta es la promesa maravillosa, las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de ella. Entonces, fíjese qué importante. La pregunta acá es, ¿qué o quién es la roca? Esa es la pregunta importante. Como les decía anteriormente, hay al menos tres posturas, La de la mayoría de los evangélicos dicen que es Jesús. Yo no estoy en contra de que sea Jesús. Cristo es la piedra angular, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Cristo es la roca, lo hemos cantado, es Cristo la roca, el alma, el ancla de mi fe. ¿Ya? O sea, lo cantamos y atribuimos que Cristo es la roca, sí, de acuerdo. Pero en este contexto, como le estaba diciendo, no está diciendo Jesús que Él es la roca. Acaba de suceder algo increíblemente importante. Acaba de suceder algo increíblemente maravilloso, y es que el Padre ha revelado una información que solo puede ser entendida de manera espiritual a los que el Padre les da la capacidad de hacerlo. Eso es lo que acaba de acontecer. El Señor no está pasando por alto la confesión, es al revés. Lo que el Señor está diciendo es que esa confesión es la roca. Eso que el apóstol Pedro acaba de decir es la base, es el fundamento de la iglesia. ¿Cómo sabemos quiénes son parte de esta membresía, de quiénes son parte de esta eclesía, de esta asamblea? No es que cuando nos bautizamos le decimos a ustedes si cree que Jesús es su Salvador, es su Redentor. Entonces cuando se dice, sí, yo creo, entonces nosotros lo bautizamos. Si usted en ese momento que está por ser bautizado me dice, pastor, yo tengo mi duda que Jesús sea quien dice ser, no lo bautizamos. Ahí mismo lo sacamos del agua. Y lo hacemos y tratamos de aclararle cuáles son sus preguntas, sus dudas que usted tiene. Pero la única razón por la que todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo es porque creemos que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando agarramos la idea de que Él es el Mesías, entendemos que Él es el Dios soberano, que Él es el Rey, que Él es el Hijo de David que fue prometido. Entendemos que todas las promesas que fueron hechas y todo lo que se dijo acerca de este Mesías en el Antiguo Testamento se vienen a cumplir en Él. Entendemos que Él es el Señor, entendemos que Él es el amo, el dueño de nuestra vida. La única razón por la que nosotros estamos juntos acá es porque esa verdad nos une. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Muchas cosas podemos pensar de manera diferente, pero esta es esencial para que usted sea parte de la iglesia. Aquí tenemos algunos hermanos que son amilenialistas, gloria a Dios, nosotros somos premilenialistas. Hay unos hermanos que son, hay otros hermanos que ni saben qué es eso. Pero está bien, no hay problema. No hay problema. ¿Crees en Cristo como tu Señor y tu Salvador? ¿Vivís bajo esa verdad? ¿Querés vivir bajo esa verdad? Esa es la verdad central de tu vida. ¿Entendés todo lo que implica que Jesús es el Señor? ¿Entendés que el creyente, nosotros aquí creemos en el señorío de Cristo sobre el creyente, que quiere decir de que si el creyente realmente ha nacido de nuevo, tiene que mostrar de que se está sometiendo a las reglas y a la ley de este rey? Si usted cree eso, somos parte del mismo cuerpo. Por eso es que cuando hay personas que, lo hemos dicho en muchas ocasiones, cuando hay personas que están en rebeldía para con esta verdad, digámoslo, en pecado, no es que el grave problema del pecado es que están rebelándose en contra del Mesías. Entonces están viviendo vidas literalmente en un pecado que está predominando sus vidas. Entonces la misma verdad ya no nos une. Y esa es la razón por la que hacemos una disciplina, que es lo que vamos a hablar más adelante en el Mateo capítulo 18. Si tu hermano peca,
Ve y repréndele. Y si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no se arrepiente, ve con dos testigos. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Pero si no se arrepiente, dilo a la iglesia. Y si no se arrepiente, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir gentil y publicano? No sos creyente. No sos creyente. No te une la misma verdad. Hay muchas personas que se reúnen los días domingo a celebrar un culto a Jesús, pero no los une la verdad de la confesión. Sí, la gente pudo haber hecho la oración que hemos tanto hablado, ¿verdad? Que la gente hace su oración y dice, Señor, yo te recibo como mi único y suficiente. Yo ya hice la oración, entonces yo ya soy salvo. Mentira. Es una gran mentira. La única forma en la que nosotros podemos saber si una persona realmente o al menos está caminando en el camino del Señor es que se está pareciendo cada día más a Él. Y eso es el resultado de una verdad que ha entendido por parte del Padre. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? ¿Me está siguiendo? Entonces la confesión, amados hermanos, es el fundamento de la iglesia. Este texto se ha utilizado mucho para decir que es Pedro, y eso lo utiliza la iglesia católica. Y yo aquí quiero hacer honor al texto, y póngame atención con lo que quiero explicar. Primero, no puede ser Pedro. ¿Sabe por qué no puede ser Pedro? Lo decíamos más o menos la semana pasada, porque Pedro es una fundación. Si fuese Pedro, la roca de la iglesia, como dicen los católicos, esta es una fundación muy insostenible e increíblemente frágil. Y eso me encanta, fíjese. ¿Sabe por qué me encanta? Porque nos vuelve a recordar que ningún hombre puede ser el fundamento de la iglesia. La iglesia no puede depender del pastor. La iglesia no puede depender de los líderes, de los ancianos. No puede depender. Si el día de mañana, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, si el día de mañana el pastor no está cumpliendo con los estándares estipulados por la Escritura, por favor no vaya en rebeldía. Déjeme a mí ir en rebeldía, pero no vaya en rebeldía usted. No vaya en rebeldía usted. Usted tiene que entender que somos hombres frágiles, somos incapaces de sostener una iglesia. Porque para sostener una iglesia se requiere una revelación divina y eso ningún hombre lo puede hacer. Yo no puedo abrir su corazón, hermano. Yo puedo exponer la Biblia y puedo tardarme 2 horas, 3 horas en un sermón y si el Señor, como lo vimos, le endureció el corazón a usted como faraón, usted va a salir bravo de aquí. ¿Qué es lo que ha pasado en muchas ocasiones? La gente viene y usted viene bien emocionado. Hoy traemos al invitado y gloria, el pastor, ojalá que se eche un buen sermón para que crea. Estás equivocado, hermano. La iglesia no está encima de mí. La iglesia está encima de la confesión. Aquí venimos, hablamos la palabra de Dios y si Dios ha decidido poner a esta persona sobre ese fundamento de la palabra y darle el entendimiento, la persona se va a quedar. Si no, te va a poner 1000 excusas. Te dice, no, que muy aburrido, que muy largo. Los sermones en la iglesia son largos. ¿Usted los siente largos? Sea sincero. Si lo siente largo, le es necesario nacer de nuevo. Claro, usted está disfrutando la palabra tanto como yo la disfruto. Usted está disfrutando aprender. Y ya si usted escucha un sermón de 30 minutos, usted dice, ya terminó. Porque te estás alimentando de la verdad, sos parte de la piedra viva que está siendo edificada como parte de la iglesia. Porque eso es lo único que nos alimenta. Entonces, el hombre es incapaz, y eso quiero que quede bien claro, el hombre es incapaz, es la verdad la que es el fundamento. ¿Por qué decimos que el hombre es incapaz? Y cuando usted tenga alguna conversación con algún católico, es fácil, le voy a dar al menos 4 evidencias de por qué no puede ser Pedro el fundamento de la iglesia. Y el primero es porque, bueno, entendiendo que
Cuando los católicos dicen que Pedro es el fundamento de la iglesia, de ahí se basan para decir que el Papa es infalible, que el Papa no se puede equivocar, porque el Papa tiene las llaves del reino de los cielos por sucesión, entonces son las llaves de autoridad. Sí, las llaves son autoridad, pero en este texto no se está refiriendo a eso. Si el Papa fuese infalible, Pedro tendría que haber sido infalible. ¿Me está siguiendo? Y basta con que usted lea un par de versículos más adelante. Jesús está diciendo que tiene que ir a Jerusalén y Pedro le dice: Señor, tal cosa no te acontezca. Está queriendo ir en contra, dando una doctrina, dando una enseñanza que está en contra de lo que ya está establecido por el Padre hacer. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Entonces es fácil que usted le diga a un católico: si Jesús le dijo a Pedro, por ir en contra de su palabra, que él era Satanás, ¿quieres ver cuántas veces los papas han ido en contra de la Escritura? Y les podemos decir igual. ¿Tiene sentido o no? Eso es bíblico, hermano, no me lo estoy inventando yo. Si Pedro es el fundamento sobre el cual la iglesia tenía que estar cimentada, es un fundamento inseguro, pues Pedro niega a Jesús 3 veces. Cuando se le quiso asociar con el Señor, al asociarse: hey, tú sos de los que andaba con él. Y Pedro le dijo 3 veces: no, yo no tengo nada que ver. Hasta maldijo y dijo: la gran, no soy yo. También, si usted ha leído las epístolas en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo cuenta cuando confronta al apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro estaba predicando un evangelio y practicando un evangelio que no era el que había sido enseñado. El apóstol Pedro, ya los gentiles habían sido aceptados en la iglesia y el apóstol Pedro ya no se quería sentar con los gentiles, sino que solo con los judíos, y estaba mandando a circuncidar a todos los judíos y a que cumplieran la ley todos los gentiles, porque esa era la nueva forma, eran los judaizantes. Pedro era un judaizante. Entonces viene Pablo, le llama y le dice: Pedro, sos un anatema, sos un maldito. A Pedro, hermano, al apóstol Pedro. Le dice: son un anatema, porque lo que estás enseñando no es la base, no es el fundamento. De hecho, Gálatas, antes de hablar de eso, el apóstol Pablo empieza diciendo: si alguien, un ángel del cielo puede ser, y les está hablando de un evangelio distinto al que les hemos enseñado, sea maldito. Y después habla de Pedro, que Pedro estaba enseñando otro evangelio. ¿Por quién cree que lo dijo? ¿Me está siguiendo? Y tercero, no hay evidencia en ninguna parte de la Escritura que Pedro tuviese la autoridad sobre todas las iglesias como el Papa lo tiene en la Iglesia Católica. De hecho, el apóstol Pedro predica un par de veces en los inicios del libro de los Hechos y de ahí se pierde. Ya no se sabe mucho del apóstol Pedro. Quien toma las riendas es Pablo. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Sin embargo, quiero explicarle algo bien importante. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Quiero explicarle algo bien importante. Si bien es cierto, Pedro no es el Papa, Pedro juega un rol increíblemente importante en esta porción. Yo no me puedo, como intérprete de la Escritura, yo no me puedo hacer el del ojo pacho en el versículo 18. También te digo que tú eres Pedro, está hablando con Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán, y yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién se las está ofreciendo? Eso es una verdad. Eso es una verdad. ¿Quién tiene las llaves? Y esta porción de la Escritura no se vuelve a repetir. Quien tiene las llaves del reino de los cielos en este texto es Pedro. Ahora miren lo que dice: y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Vaya conmigo a Mateo 18:18, más adelantito.
Esto está hablando acerca de la disciplina que ya habíamos hablado hace un ratito. Versículo 18 dice, en verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra, esto ya no se lo está diciendo a Pedro, se lo está diciendo a todos los discípulos. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Por qué lo estoy llevando a que lea los dos textos? Póngame atención, porque las llaves solo les son ofrecidas a Pedro. El atar y desatar le es ofrecido a Pedro en el 16 y luego también a los demás discípulos en el 18. ¿Cuál es la importancia, pastor, de todo esto? Bueno, hermano, Pedro sí tiene las llaves del reino. Ahora, ¿qué significa que Pedro tenga las llaves? No quiere decir que Pedro está ya en el cielo esperando que usted llegue con dos llaves aquí colgando, ¿verdad? Y abriéndole el portón a aquellos que están llegando y que están, quiero ver, ¿y tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ah, sí, entonces vos pasá, porque esa es la idea tradicional que tenemos. Que allá cuando llegue donde San Pedro, dice, te vas a presentar delante del Dios vivo, hermano. No con San Pedro. San Pedro va a estar alabando a la par tuya, si es que entras. Él no va a estar en la puerta, él no es el portero del cielo. Entonces, ¿a qué significa? ¿Qué significa? Ya vamos a volver a lo del apóstol Pedro, pero ¿qué significa? Está hablando del avance del reino. Vaya conmigo a Hechos 1:8. Esta parte es bien interesante. Hechos capítulo 1, versículo 8. Fíjese. El Señor Jesús en este contexto ya murió, ya resucitó, ya dio varias pruebas y está a punto de ascender al cielo después de 50 días. Entonces viene y les dice, quédense en Jerusalén, no se muevan hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Versículo 8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y este poder tiene el propósito de ayudarles a ustedes a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Póngame atención, hay tres etapas o tres periodos que se dan en Hechos 1:8 que el Señor Jesús los da. El Señor Jesús dice, ustedes me van a ser testigos primero en Jerusalén, después en Judea y Samaria y después hasta lo último de la tierra. Son tres etapas. Entonces viene el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 y usted se recuerda lo que acontece. Después de haber venido, la gente dice que parece que están bolos y el primero que se para, ¿quién es? ¿Quién es el primero que predica? ¿Se recuerda que es Pedro? Pedro se para y dice, hermanos, no es que estén bolos, de hecho es bien temprano todavía. Mire lo que dice el versículo, capítulo 2, versículo 11. Cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestros idiomas, dice, todos están asombrados, perplejos, diciéndose unos a otros qué quiere decir esto, otros se burlaban y decían que estaban borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis, apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y Pedro empieza a dar un sermón acerca de la identidad de Jesús. Lea el versículo 37. O el 36. Después de decirles quién es Jesús, dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, ahí está predicando en Jerusalén, tal como el Señor Jesús lo había dicho, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos, sed bautizados cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que Pedro estuviese ofreciendo el don del Espíritu Santo? Porque él tenía las llaves. Si Pedro no predicaba, la puerta de los cielos para los israelitas no se abre. ¿Por qué? Porque así lo había determinado el Señor.
Señor dijo, a ti te entrego las llaves, tú tenés la responsabilidad. Tú sos el responsable de empezar la predicación en Jerusalén. Y eso es lo que Pedro hace. Y Pedro es el primero que ofrece el Espíritu Santo. ¿Cuál es la característica de la iglesia, amado hermano? ¿No es cierto que somos sellados por el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Eso es lo que nos hace parte de la iglesia. Tenemos la garantía del Espíritu Santo que el Señor va a venir por su esposa. ¿Quién empezó a ofrecer esta salvación? El apóstol Pedro. Pastor, y si otro hubiese predicado, los cielos no se abren hasta que Pedro predique. Pastor, yo creo que eso está muy exclusivo. Bueno, pero es que el reino es del Señor y Él se lo da a quien quiere. Hechos capítulo 8, vaya conmigo rapidito. Eso fue lo que sucedió en Jerusalén. Fíjense el versículo 1. Bueno, Saulo estaba de completo de acuerdo con ellos en su muerte, que aquí acababa de morir Esteban. Dicen, aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén, porque hasta el capítulo 8 la iglesia no había salido de Jerusalén, seguía en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. ¿Se recuerda lo que dice Hechos 1:8? Ellos estaban predicando en Jerusalén, viene la persecución y los cristianos que solo estaban en Jerusalén se mueven a Judea y a Samaria, tal como el Señor lo había dicho. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban, lloraron, Saulo hacía estragos en la iglesia. Versículo 4, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra, como todo creyente. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Y muchos tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos y gritaban a gran voz, y había gran regocijo en aquella ciudad. ¿Recibieron el Espíritu? No. No reciben el Espíritu. Porque ¿quién llegó primero a predicar a Samaria? Felipe. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, y entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Me está siguiendo la idea? ¿Por qué era necesario que Pedro llegara a predicar? No, qué bueno. Felipe ya había hecho la labor y había hecho milagros y la gente había creído por obra del Espíritu Santo, evidentemente. Pero ¿por qué tenía que llegar Pedro? Porque Pedro llevaba las llaves. ¿Qué quiere decir las llaves? Cuando usted tiene las llaves, usted tiene autoridad de abrir y cerrar. ¿Me está siguiendo? ¿Cómo sabe usted quiénes son los que están en autoridad aquí en la iglesia? Porque tenemos llaves, hermano. Usted puede venir a las 6 de la mañana y si usted no viene con alguien de los que son de los líderes, usted no puede entrar. La puerta está cerrada, está con llave. Y los líderes abren cuando quieren. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Esa es la idea. ¿Quién puede llegar a su casa? Nadie, porque solo usted tiene las llaves. Cuando sus hijos ya están en cierta capacidad, usted les da las llaves y así y les dice, ¿verdad? Con un gran poder viene una gran responsabilidad, ¿verdad? Le da las llaves y ya los niños, los hipotes, tienen autoridad de llegar a la hora que quieran a su casa. De salir si quieren. Tienen autoridad. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí con el apóstol Pedro? El Señor le había entregado al apóstol Pedro la autoridad de él decirle al pueblo, a cada uno de estos pueblos, que el reino de los cielos estaba abierto para ellos. Era una forma oficial de hacerlo. Por eso tampoco podemos desechar a Pedro del todo. Pedro juega un papel increíblemente importante en todo esto. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Ahora, no es el Papa,
¿ya? Pero tampoco lo desechamos, porque Pedro, pues sí, es que Pedro era más falible. Pedro negaba al Señor, sí, es cierto, pero esa es la vida cristiana después de la confesión. Maravilloso ejemplo de Pedro. ¿Hay alguien que no ha ido después de haber creído en el Señor Jesús genuinamente? ¿Hay alguien que no haya ido en contra de la palabra del Señor? Puro Satanás. ¿Hay alguien que nunca lo haya negado? ¿Hay alguien que nunca lo hayan confrontado? Es la vida de Pedro, es la vida del creyente. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Vaya conmigo a Hechos capítulo 10, más adelantito. En Hechos capítulo 10, Cornelio tiene una visión, manda llamar a un hombre de Dios, que este hombre de Dios es Pedro, y mientras lo manda a llamar, Pedro está teniendo una visión también, ¿ya? Y ve que en un manto baja de todo tipo de alimentos y animales, y el Señor le dice, mata y come. Pedro le dice, Señor, nunca he comido nada impuro. Y el Señor le dice, lo que ha sido purificado por mí, el hombre lo puede tocar, lo puede tomar. Entonces Pedro entiende que hay un plan de Dios para los gentiles. Y en eso le tocan la puerta y son estas personas que lo mandan a traer, y Pedro va donde este tipo que se llama Cornelio, versículo 44, 10:44. Bueno, Pedro empieza a predicarles el evangelio. Y en el versículo 44 dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, y todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Y entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y entonces le pidieron que se quedaran con ellos unos días. ¿Se recuerda? Hechos 1:8, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que es los gentiles. Entonces el apóstol Pedro tenía que ir abriendo la brecha, primero predicando a los judíos en Jerusalén, luego a los samaritanos en el capítulo 8 y luego a los gentiles con Cornelio en el capítulo 10. Curiosamente, fíjese, la gente hace bajar el espíritu y no sé qué, y grandes algarabías. Y las únicas 3 veces en las que el Espíritu Santo baja y hay una gran manifestación de lenguas y todo lo demás, es cuando el apóstol Pedro hace estas 3 ocasiones. Más nunca. Los discípulos no iban predicando por todos lados y la gente iba hablando en lenguas según se iban convirtiendo, así como mucha gente cree que hablar en lenguas es la confirmación del bautismo del Espíritu. Eso no es así. Las únicas 3 veces que vemos que sucedió eso con los creyentes fue en Jerusalén, cuando Pedro predicó, en Samaria, cuando Pedro predicó, y los gentiles, cuando Pedro predicó. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Ellos pueden recibir el Espíritu Santo también. Esas son las llaves. Pedro abre la puerta para judíos, samaritanos y gentiles. ¿Me está siguiendo la idea? La responsabilidad era grande, hermano. La responsabilidad era inmensa y era increíblemente preciosa. El apóstol Pedro tenía la responsabilidad de ir y predicar. Después de esto, ya los demás apóstoles y los demás siervos, los demás discípulos siguieron predicando y ganaron muchas personas a Cristo. ¿Está conmigo hasta ahorita? Regrese conmigo a Mateo. Mateo capítulo 16. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Fíjese qué interesante. Quiero explicarle algo rapidito.
Evidentemente nosotros no entendemos lo que significa atar y desatar, porque tenemos que entenderlo en el contexto en el que el Señor Jesús lo dijo. Para nosotros atar y desatar es amarrar algo y tenerlo seguro para que no se vaya. Pero el atar y desatar era el proceso rabínico por el cual las decisiones eran tomadas. Usted quería hacer algo, por ejemplo, usted quería casarse con una samaritana. Usted era judío y quería casarse con una samaritana. Usted iba donde el rabino y le decía, rabino, yo me quiero casar con una samaritana. Y entonces venía el rabino y le decía, hijo, estás atado por las escrituras para hacer eso. No podés hacerlo. Estás atado. Mire, fíjese que yo quiero comprar un terreno allá en la Costa del Sol. ¿Qué dice? ¿Lo puedo comprar? Hijo, no estás atado, desatado para tomar esa decisión. La escritura no dice nada. En el contexto, lo que el Señor le dice acá a Pedro y luego a los discípulos en el capítulo 18 es que cuando ellos quieran tomar una decisión, si está basada en las escrituras, están atados a tomarla. Es la responsabilidad de ellos que así la tienen que tomar. La idea acá es que la iglesia, a medida que vaya adentrándose en el conocimiento de quién es Jesús y entender estas verdades espirituales, la iglesia iba a llegar a tener un discernimiento espiritual para ir pudiendo atar y desatar cosas en su vida, ir tomando decisiones con respecto a la escritura y tomar decisiones con respecto de manera libre. Esa es la idea en el contexto. Por eso el apóstol le dice, yo a ti te entrego las llaves de los cielos. Y fíjese qué interesante, porque en este texto, ¿usted tiene la Biblia de las Américas? ¿Tiene la Biblia de las Américas? Ok, vaya conmigo ahí en el capítulo, en el versículo 19. Dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será. Si usted tiene la Biblia de las Américas, el será tiene un numerito 1, ¿verdad? ¿No lo tiene la suya? Es chabeleada. Consideramos que la Biblia de las Américas es una revisión y una traducción mucho más apegada a las escrituras, a los originales. ¿Tienes un numerito 1 a la par del será? No lo tiene. La Biblia, pero es que si es digital, pues sí, tampoco. Ok, pero en el griego, póngame atención, el será en el griego, o tiene una letra, no tiene nada. Tiene que cambiar de Biblia, hermano. En el griego, fíjese, lo que ates en la tierra será, tiene un numerito, eso quiere decir de que hay una explicación, ¿ya? Y la explicación del 19 es que la mejor traducción no es será, sino habrá sido. Es un tiempo pasado. Es increíblemente ilógico que usted crea que el Señor Jesús está dando una autoridad a los discípulos que son falibles, que son incompetentes, que son pecadores, de que todo lo que ellos decidan hacer acá en la tierra, Dios se compromete a hacerlo en los cielos. Es ilógico. Pero en el griego, en el original, lo que le está diciendo es lo que ustedes hagan acá en la tierra, si ustedes lo hacen conforme a las escrituras, ya va a haber sido atado en los cielos. Y eso es lo que nosotros hacemos todos los domingos que venimos acá. Los domingos que venimos acá le exponemos la escritura a usted, le enseñamos la palabra, lo exponemos a las verdades para que usted tenga discernimiento. Entonces usted viene el día de mañana y me dice, pastor, yo me quiero casar con un inconverso. Yo le digo, estás atado. No podés hacer eso. ¿Quién te ató? En la eternidad te ataron. Ya estás atado en los cielos. No es que vas a atar un inconverso aquí y el Señor va a decir, ay, la regué porque ató al inconverso, entonces hay que atarlo aquí también. Eso es ilógico. Eso es ilógico. Lo que está diciendo la Escritura es que lo que ates, las cosas que tú decidas hacer conforme a las Escrituras,
han sido atadas en los cielos desde la eternidad. Ya fueron atadas. Entonces puedes tomar una decisión de manera segura. ¿Querés vivir de una manera segura? ¿Querés atar cosas aquí en la tierra? Hacelas conforme a las escrituras porque ya están atadas eternamente en los cielos. Ya fueron atadas allá. A veces nos tomamos con situaciones bien complicadas. Por ejemplo, la vez pasada a mí me preguntaban, yo tenía una postura muy equivocada con respecto a esto, la cambiamos a la luz de la Biblia. Me decía, pastor, ¿y si usted el día de mañana su esposa sale embarazada y tiene que decidir entre su esposa y usted, perdón, entre su esposa y su hijo, ¿a quién escoge? Fíjese que si yo voy a los principios de la escritura no tengo que escoger, simplemente tengo que obedecer. ¿Qué escogería? No, yo no escojo. Yo le digo lo que la Biblia dice. Y según la escritura, por ejemplo, tal vez las madres no van a estar de acuerdo conmigo, ¿ya? Pero eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que en un principio el bebé viene atentando en contra de la vida de la madre. Entonces, al que hay que terminarle la vida es al bebé. Pastor, y yo voy a ser culpable si yo tomo esa decisión, ¿no me va a culpar el Señor? No, porque ese es un principio que ya está decretado en los cielos desde la eternidad. La Biblia te ata, la escritura te ata. Entonces la idea es, póngame atención, ¿me está haciendo la idea? ¿Cuál es la idea? La idea es que todos aquellos que entienden cuál es la identidad de Cristo y han logrado entrar por su gracia y por su misericordia al reino de los cielos, tienen que aprender a discernir de manera que todo lo que está atado en los cielos, ustedes lo empiecen a atar en sus vidas. Esa es la idea del texto. Pastor, yo no creo que eso signifique. Bueno, vaya conmigo a Mateo 18 y lo vamos a ver un par de meses más adelante. Mateo 18, 18. ¿Me está siguiendo la idea? ¿Me está siguiendo? Esa es la confesión. El que confiesa tiene que comportarse como en el cielo. Aquí yo le he puesto, la iglesia no tiene la capacidad de corregir ni de guiar lo que sucede en el cielo, pero el cielo sí tiene la capacidad de linear y de corregir lo que pasa en la tierra. De hecho, eso es lo que oramos en la oración del Padre Nuestro. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, así como es en el cielo. Eso es lo que oramos. Entonces la idea es de que todos aquellos que han confesado a Cristo de manera genuina tienen que empezar a atar y desatar su vida conforme a lo que en el cielo ha sido atado y desatado. Pastor, a mí eso no creo que es muy complicado. Sí, es complicado porque esto fue dicho en un contexto de hace 2000 años, donde rabinos enseñaban estas cosas. Entonces cuando el Señor las dice, ellos rapidito lo entienden. El Señor no lo tiene que explicar. Ahora fíjese, Mateo 18, 15, está hablando, si tu hermano peca, ve, repréndelo. Si te escuchas, ganado a tu hermano. Si no te escucha, lleva contigo a uno, dos o más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si se rehúsa a escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Pastor, ¿quiénes somos nosotros para poder decidir quién es salvo y quién no? Hermano, después de 3 confrontaciones de estas, si no te arrepentís, tú no sos salvo. Y no porque yo lo diga, lo dice la Escritura. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Entonces hay que tomar una decisión. Entonces viene el Señor y le dice, en verdad os digo que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y si usted le da la otra interpretación, en verdad yo les digo, lo que ha sido atado en los cielos va a ser atado en la tierra. Y si este tipo está renuente que no se quiere arrepentir, hermano, no está atado en los cielos, desatalo aquí también. ¿Me está siguiendo la idea?
Todo lo que se ate en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, no está hablando de cualquier cosa, está hablando del contexto. ¿Cuál es el contexto? Expulsar al hermano de la congregación, ese es el contexto. Es un contexto de disciplina. Si ustedes, yo les estoy diciendo que si ustedes después de este proceso se ponen de acuerdo y piden la fortaleza para la iglesia y de poder expulsar a este hermano, si ustedes se ponen de acuerdo en esto, conforme a la palabra aquí en la tierra, les será hecho por el Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque ya lo declaró Él, ya lo decretó que así tiene que ser. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Complicado entenderlo, no digo que no, pero tiene mucho más sentido que usted diga, tú sos roca, yo soy Pedro, tú sos roca y sobre esta roca y sobre esta piedra, y es un juego de palabras que no tiene sentido. ¿Y después qué hacemos con el de atar y desatar? Es sencillo, hermano. Cuando usted ata y desata las cosas conforme a los cielos, la iglesia se mantiene edificándose, porque ese es el plan eterno de Dios, edificar la iglesia. Y cuando esto sucede, no es con cualquier iglesia, es cuando la iglesia practica esto, ata y desata en la iglesia, en la vida de la congregación, las cosas que ya están predeterminadas en los cielos. Regrese conmigo a Mateo 16, versículo 18. Entonces, las puertas del Hades no prevalecen en contra de ella. ¿Qué quiere decir las puertas del Hades? Las puertas del Hades es la muerte. El Hades hace referencia al lugar de los muertos. Esto no quiere decir de que la iglesia no va a enfrentar un proceso de muerte. Esto no quiere decir que la iglesia no le va a doler la muerte. Esto no quiere decir que la iglesia tiene que ver de manera indiferente la muerte. Esto quiere decir de que cuando ustedes hacen estas cosas, la muerte no tiene poder sobre la iglesia. La gente va a morir, pero después va a vivir. Eso es lo que usted y yo creemos. ¿Cómo sabe usted que usted está seguro de ir al cielo? Porque he creído en Cristo. Ok, ¿cómo sabes que has creído en Cristo? ¿Cómo sabes que has creído en Cristo? Porque ya hice la oración. Muchos dirán, Señor, Señor, y no entrarán en el reino de los cielos. Yo les voy a decir, no te conocí. Entonces, ¿cómo sabes? El mismo Señor lo dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? Que la palabra de Dios con sus verdades, sus leyes, sus decretos es declarada tal cual el Señor la ató allá en los cielos para atar las vidas de los que estamos acá. ¿Por qué no puedes adulterar? Porque estás atado en la eternidad. No se te permite hacer eso. ¿Por qué no puedes fornicar? Porque estás atado en la eternidad. ¿Por qué no puedes robar? Porque estás atado en la eternidad. Si ese es tu estilo de vida, no sé qué Cristo has confesado. Porque los que confesamos a Cristo como regalo inmerecido de parte del Señor, porque tenemos una nueva vida, queremos atar nuestra vida a la Escritura. Esa es la prueba. ¿Cómo sabe usted que la muerte no tiene derecho, no tiene fuerza, capacidad sobre usted? Claro, usted se va a morir, pero va a resucitar. ¿Cierto o no? No hay nada más gozoso, hermano, que el día de mañana yo llegue a predicar a su velorio y diga, este hermano fue un hermano firme, fue un hermano que las veces que lo confrontamos arrepintió y cambió. Fue un hermano que, pucha, no, qué bárbaro. No, nos gozamos, el Señor realmente lo tiene en su gloria, porque la iglesia entiende y vio la forma en la que este hermano estaba atando su vida a la Escritura, día tras día, día tras día, día tras día. Pero imagínese usted, se va de la iglesia después de 6 meses,
Ha vivido en fornicación, en adulterio, destruyó su familia, en droga, en alcohol, perdiendo su vida y todo, y amanece ahogado en el tunco. Y su hermano, su mamá, su hijo, pastor, ¿cree que puede ir a predicar? Él asistía a su iglesia. Sí, yo voy a ir y voy a predicar y voy a decir, hermanos, si ustedes viven como él, no tienen esperanza. Y el muerto ya no importa, importan los vivos. Si tú seguís desatando tu vida y si tú seguís viviendo tu vida como tú querás y no la atás a la escritura, tu confesión ha sido en vano. Nunca entraste a la puerta de los cielos. El Padre nunca te reveló quién es Jesús. ¿Tiene sentido? La palabra cuando se lee en su contexto tiene muchísimo sentido. Y termino ahí en el versículo 20. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. ¿Sabe por qué creo yo que el Señor les dice que no le digan a nadie que Él era el Cristo? Porque la información que tenían acerca de Jesús podía ser verdad, pero no estaba completa. Ellos no la entendían del todo. Así como muchas personas andan enseñando de Jesús y ni tan siquiera lo conocen bien. Entonces el Señor no quería que los apóstoles que iban a ser el fundamento empezaran mal, empezaran torciendo la doctrina desde el principio. Porque si empezaban enseñando algo, mira, este es el Cristo, ¿y cómo sabe? Porque hace milagro. Vengan a Él hace milagro, todos los que quieran, vengan. Aquí Él los va a sanar porque Él hace milagro. La gente se va a confundir. Y después decirle, miren, fíjense que pues sí, que así era, pero pues sí, es otra cosa lo que yo les quería. El Señor les dice, cállense, no digan a nadie que yo soy el Cristo. Esto es algo que ustedes han entendido, no lo entienden del todo, no están completamente sabedores y ustedes que son el fundamento futuro de la iglesia necesitan entender estas cosas antes de comenzarlas a enseñar. Cállense, no lo digan a nadie. Más adelante el Señor les dice, ya lo vimos, que todavía esperen en Jerusalén, cuando venga el Espíritu Santo van a poder ser testigos, van a tener una clara comprensión de todo lo que han aprendido. Señor Jesús en esta porción de la Escritura nos recuerda una y otra vez la importancia de conocerlo profundamente para poder seguirlo, amarlo y servirle. Esto que usted viene a hacer acá es imprescindible para una vida cristiana. Eso que usted anota, lo que usted escucha, lo que usted aprende es imprescindible para su vida cristiana. Pídale al Espíritu Santo de Dios que habite en usted, que si le ha dado vida, que le permita atar su vida cada día más a las Escrituras para poder ser cada día más como Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por el momento que nos permites aprender de tu palabra. Gracias por ser un buen, amoroso Dios. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida esté cada día más conformada a la tuya. Que no nos conformemos, como dice Romanos 12, a este mundo, sino que nos transformemos bajo la renovación de nuestro entendimiento, de manera que podamos presentarnos a ti como ofrendas, sacrificios vivos, agradables a ti. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias.